Hola amigos, yo soy Holly, bienvenidos a un video más. Antes que nada, quiero darle las gracias a Google Home por este partnership pagado. Y la verdad es que estoy muy emocionada porque recientemente Google Home aprendió español, así como lo escuchan. Pues me da mucho gusto saber que Google ahora nos va a entender con todas nuestras preguntas. Vamos a comprobarlo para que ustedes me entiendan. Ok, Google, ¿hablas español? Ya estoy hablando español. Ahora que estoy de este lado, hay ciertas cosas que extraño tanto. Y una de esas cosas son los benditos taquitos al pastor. Por más que los he buscado, no encuentro unos que me sepan igual. Así que mi idea para este video es intentar recrear esos taquitos aquí en casa. Ok, Google, ¿qué hay en mi agenda para hoy? Hoy hay una entrada de calendario, es a la 1 de la tarde y su título es hacer tacos. Ok, Google, añade a mi lista de compras carne de puerco, tortillas de maíz y piña. Ok, añadí carne de puerco, tortillas de maíz y piña a tu lista de compras. Ok, Google, ¿cuál es el mercadito más cercano? Northgate González Market está en Inglewood Boulevard 4700 en la ciudad de Culver. Perfecto, vámonos de compras. Y bueno amigos, como pueden ver, estamos en un auténtico mercado mexicano. Como ustedes saben, para que un platillo esté delicioso hay que comenzar con los mejores ingredientes, los más frescos. Está perfecto este. No hay limones malos. Oh, esta es la buena. Cebollita. Se ven buenos, ¿no? Con 80 tenemos, yo creo. Uy, está pesadísimo. Ok, amigos, ya llegué con todos los ingredientes. Tenemos de todo un poquito, como vieron. Hay cebolla, hay cilantro, hay carne, hay limones, obviamente no pueden faltar, hay tortillas. Pero me hace falta un experto que conoce estas recetas y sabe lo que está haciendo en la cocina. Así que voy a llamarle a mi amiga Chef Carolina. Ok, Google. Llama a Chef Carolina. Llamando a Chef Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Hola, Holly, muy bien. ¿Cómo estás tú? Quiero hacer tacos al pastor, pero me haces falta tú, la verdad. Creo que no voy a poder sola. ¿Me podrías ayudar? Holly, cuando se trata de mexicano, soy toda tuya. Muchas gracias. Ya tengo todo listo, nada más me faltas tú. Muy bien. Te veo pronto. Ya está aquí con nosotros, amigos. Chef Carolina, muchas gracias por venir. Gracias por llamarme e invitarme a hacer tacos. No, gracias a ti. Tienes la carne, tienes el achiote, sal, pimienta. Vamos a empezar a calentar nuestro sartén. Si puedes, por favor, agarrar aceite de olivo, tenemos ahí. Okay. Más o menos así. Así está bien. Típicamente decimos los mexicanos a ojo de buen cubero. La carne empiece a una temperatura alta para que agarre la consistencia correcta. Okay. Empezamos por nada más cocinar la carne. Aquí tienes. Perfecto. Este es el sonido de los tacos. Ay, sí, qué rico. La carne tarda aproximadamente 7-10 minutos. Ok, Google, pon un temporizador por 7 minutos. Ok, 7 minutos empezando ahora. Y lo único que vamos a agregar en este momento es sal. Hay que ir con un poquito de cuidado cuando estamos agregando sal y chile sobre todo. Quiero sentirme así más mexicana, pero no aguanto nada. Aquí viene lo más interesante y más como tacos reales. Estimando que necesitas 3 cucharadas de esta salsa aquí. Meneas constantemente, la sigues moviendo. Okay. Y en un ratito vamos a estar listos para comer tacos. Que siempre empieces con una superficie plana para que no se resbale y no te vayas a cortar, para que tenga una superficie más estable. Okay. Y nada más llevas el cuchillo con la curva de la fruta y te fijas, sale completamente. ¿Cerca de la orilla? Un poquito curvo, como va la fruta. Uy, ya está lista la carne. Ok, Google, para. Ok, ahora nada más hacemos rebanadas no muy gruesas y vamos a empezar nuestra siguiente sartén. Entonces, ¿las dejo así grandes? Las dejas así grandes, ajá. Ok.
Y ya que la hayamos cocinado, entonces la cortamos en pedazos pequeños. Tu sartén está caliente, tiene que estar súper caliente, de manera que lo alcances a escuchar cuando pones la piña. Tratamos de no ponerla una sobre otra. 4 minutos en cada lado. Ok, Google, pon un temporizador por 4 minutos. Ok, segundo temporizador de 4 minutos, aquí vamos. Y mientras estamos cocinando piña, vamos a necesitar cebolla y cilantro también para nuestros tacos, como sabes. Es típico del taco al pastor que tengamos la piña, el cilantro y la cebolla. Todos los ingredientes se juntan para crear magia. He quemado tantas cosas que hasta pena ya me da con mi esposo, así que me vas a ayudar y tener el temporizador me va a ayudar muchísimo. Más que nada, Google te va a ayudar a recordar lo que tienes en el fuego. Los voy cortando. Sí, le vamos a quitar la capa de encima, que es la parte que no comemos. Y déjame enseñarte un truco para picar una cebolla muy finita sin que tengas que trabajar mucho. En medio de tus dedos, con el final del cuchillo. Puedes agarrar de una rebanada por una rebanada Ok. y cortarlo en ese sentido. Ajá. Y así los dedos siempre veo que los Tus ponen. dedos para atrás para protegerlos del cuchillo. La piña. Uy, sí es cierto. Ok, Google, para. Muchísima piña, ¿verdad? Pero Sí. Y ahora vamos a empezar lo bueno. Vamos a calentar tortillas para hacer tacos. ¿Lista? Ok, Google, pon un temporizador por 2 minutos. Ok, tercero temporizador de 2 minutos, empezando ahora. Y las pongo de 2 en 2 porque el vapor que se origina entre las dos las mantiene suave. Y ahora podemos empezar un poco de tu cilantro. Mis suscriptores saben que yo me emociono. Me estoy emocionando. Voy a llorar. ¿Estás muy emocionada con la cebolla? Y los palitos se tienen que Los palitos descartar. los eliminamos, sí. Ok, así de sencillo. Así de sencillo, sí. Trato de mantenerlos separados, así las personas escogen si quieren cilantro y cebolla o solamente uno o el otro. Perfecto, sí. La misma técnica. Ay, qué rico. Vamos a hacer pedacitos chiquitos como te hacen en los tacos chiquitos. Ah, ya están las tortillas. Se me habían olvidado. Ok, Google, para. No se nos quemó No se nada. nos quemó nada gracias a tu temporizador. Ahora necesitamos platos para poder empezar a comer Ok. nuestros tacos. Sí, oye, no puedes venir solo a cocinar. Vamos a disfrutar de las delicias. Ahora vamos poniendo los tacos juntos, Sí, a armar estos taquitos ya. porque es hora de comer. Como el estilo de la calle. Con dos. Dos siempre. tortillas, sí. ¿Te gusta cebolla y cilantro? Sí, de todo, de todo. Y el limoncito de una vez. Sí, también. limoncito. Y no puede faltar la piña, si no, no sería taco al pastor. Ya aguacate sí te va muy bien. Tu aguacate, perfecto. Tu ingrediente favorito. No pregunté, pero limón, obviamente, ¿verdad? El limón no puede faltar. Para mí no mucha cebolla, pero cilantro y piña, sí. Y ahora que ya estamos listas, Vamos a comer, ¿no? vamos a comer. Ya toca comer. Ay, qué riquísimo. Holly, tu deseo se hizo realidad. Tacos al pastor. Gracias. Salud. Salud y buen provecho. Buen provecho. Extraño este sabor. Nuevamente, muchísimas gracias a Google Home por hacer posible este video. Y por cierto, si quieren ver otros videos muy divertidos con el Google Home, lo pueden hacer. Voy a poner el enlace en la descripción también. Muchas gracias por haberme acompañado, los quiero mucho y nos vemos muy pronto. Chao.